Estaba sentado solo junto a la ventana. Sin visitas, sin flores, ni siquiera una placa con su nombre en la puerta de la habitación. Solo una etiqueta desgastada, pegada torcida en la pared de la residencia geriátrica. Se suponía que yo no debía fijarme en él, pues estaba allí visitando a otra persona. Pero algo en la forma en que miraba constantemente hacia el pasillo, como si esperara a alguien que no iba a llegar, me hizo detenerme. Perdón. Le pregunté a la enfermera en voz baja. ¿Tiene familia? Ella dudó un momento y luego se encogió de hombros. Dejaron de venir fue todo lo que dijo. Dejaron. No me dijo Ikuot, no pudieron Ikuot, ni Ikuot, fallecieron Ikuot, simplemente dejaron de venir. No sé por qué esa frase se me quedó grabada. Quizás porque ya había visto esa misma actitud antes, de diferentes formas y en diferentes lugares. Volví a la residencia la semana siguiente, diciéndome a mí misma que solo era para echar un vistazo. Él estaba en la misma butaca, en la misma ventana, con la misma mirada vacía. Hola, le dije, acercándome un poco más esta vez. ¿Le importa si me siento? No respondió, ni siquiera me miró, pero tampoco me pidió que me fuera. Así que me quedé. 10 minutos se convirtieron en media hora. Le hablé de todo y de nada. No respondió ni una sola vez. Pero cuando me levanté para irme, sus dedos se movieron ligeramente sobre el reposabrazos, como si se hubiera dado cuenta, como si lo supiera. Así que volví una y otra vez, todas las semanas, sola. No fue hasta el segundo mes cuando finalmente me miró de verdad, y algo cambió en él. Sus labios se separaron ligeramente, y con un hilo de voz apenas perceptible, dijo una palabra. Un nombre, no el mío, pero uno que yo conocía muy bien, Ikuot, Diego Ikuot. Se me encogió el estómago en el instante en que lo pronunció. Diego, el nombre de mi marido. No reaccioné de inmediato, no quería asustarlo y que volviera a encerrarse en su silencio. En su lugar, me incliné un poco hacia él. Diego, repetí suavemente. Sus ojos se clavaron en los míos, pero no estaban del todo presentes, como si mirara a través de mí, intentando ubicar un recuerdo que se le escapaba constantemente. ¿Dónde está? Susurró. La pregunta me golpeó con más fuerza de la que esperaba. No porque no tuviera una respuesta, sino porque la tenía, y no era nada buena. Forcé una pequeña y cuidadosa sonrisa. Mentí. O tal vez no fue una mentira, solo una respuesta incompleta. Él asintió levemente, como si eso fuera suficiente, como si no necesitara más explicaciones. Eso me dolió en el alma, porque significaba que estaba acostumbrado a conformarse con migajas. Me recosté lentamente en la silla. ¿Recuerda algo más? Le pregunté con dulzura. Él frunció el ceño y sus ojos se desviaron de nuevo hacia la ventana. La casa murmuró. El chalet. Luego, silencio. Sus dedos se apretaron ligeramente contra el reposabrazos. Demasiado silencio. Trag saliva. ¿Recuerda su nombre? No respondió. Solo negó con la cabeza una vez, apenas perceptiblemente. Me quedé sentada allí durante un largo rato, luego metí la mano en el bolso, saqué mi móvil, busqué entre mis contactos, encontré el nombre de Diego y me quedé mirándolo fijamente. Mi pulgar flotaba sobre el botón de llamar. Luego volví a mirar al anciano, a la forma en que seguía observando ese pasillo vacío, esperando, siempre esperando. Bloqueé el teléfono y lo guardé. Todavía no. Porque algo en todo esto, algo en él, me decía que no estaba preparada para tener esa conversación con mi marido. No hasta que entendiera por qué nadie había vuelto a visitarlo. No se lo conté a Diego. Ni ese día, ni el siguiente. Al principio, me decía a mí misma que necesitaba estar segura, que no podía simplemente entrar en nuestra casa y soltarle. Ikuot, he encontrado a tu padre completamente solo en una residencia Ikuot. Pero la verdad era que yo ya lo sabía. Por la forma en que la enfermera lo había dicho, por cómo le esperaba junto a ese pasillo, aquello no era desorientación. Era un abandono absoluto. Así que seguí yendo todas las semanas, a veces hasta 2. Al principio le llevaba cosas pequeñas, una manta cálida, fruta fresca, una pequeña radio que sintonizaba música suave. Nunca daba las gracias, pero escuchaba. Y lentamente, empezó a recordar pedazos de su vida. No de forma clara, ni en orden, solo eran fragmentos. Un niño dijo una vez, con los ojos clavados en el techo, siempre corriendo, nunca quieto. Diego. En otra ocasión, mencionó voces discutiendo, y luego, portazos. Ese recuerdo se me quedó grabado porque yo conocía ese sonido demasiado bien. Una tarde, llevé un viejo álbum de fotos. No suyo, sino mío,
Fotos familiares, de las vacaciones en la costa, rostros conocidos. Fui pasando las páginas lentamente, dejando que las mirara. No reaccionó hasta que llegué a una fotografía concreta. Era Diego, de pie a mi lado, sonriendo. La mano de su padre tuvo un leve espasmo y luego se levantó muy despacio hacia la foto. Mi hijo susurró. Se me oprimió el pecho. ¿Le recuerda? Pregunté. Asintió una vez, despacio, con incertidumbre, pero de forma real. Y entonces volvió a mirarme, durante más tiempo esta vez, estudiando mis facciones, intentando ubicarme en esa vida que apenas empezaba a recordar. Sus labios se entreabrieron. Tú te quedaste, dijo en voz baja. No respondí, porque no entendía por qué me dolía tanto escucharlo, hasta que me di cuenta de que nadie más lo había hecho. La primera vez que pronunció mi nombre, me pilló desprevenida. Elena susurró, como si hubiera estado guardando ese nombre en algún lugar muy profundo de su mente. Me quedé paralizada. Yo nunca se lo había dicho, ni una sola vez. Me acerqué a la cama. ¿Cómo sabe eso? Pregunté suavemente. Sus ojos no se apartaron de los míos. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Algo en la forma en que lo dijo hizo que me faltara el aire. No era un recuerdo reciente. Ni mucho menos. Acerqué la silla y me senté. ¿Cuándo fue la última vez que le vio? Pregunté. No respondió de inmediato. Su mirada se desvió de nuevo. De vuelta a ese pasillo. Siempre ese pasillo. Antes de este lugar, dijo lentamente. Dijo que yo necesitaba descansar. Descansa. Eché un vistazo a la habitación. Las paredes desnudas, el silencio, la ausencia total de cualquier objeto personal. Aquello no era descansar. Aquello era ser apartado del mundo. ¿Venía a visitar? Pregunté. Hubo una pausa, y luego negó levemente con la cabeza. No hay tiempo, susurró. No hay tiempo. Esas palabras me resultaron demasiado familiares. Me recosté un poco, intentando mantener la voz firme. ¿Y el resto de su familia? ¿Alguien más? Pareció confundido por un segundo, y luego su mirada se vació, como si la pregunta ya no conectara con nada. Tenía una, dijo. Creo. Trag saliva. Sí que la tenía. El silencio volvió a instalarse entre nosotros, pero ahora se sentía diferente. Él no solo había sido olvidado. Recordaba haber sido olvidado. Y, de alguna manera, eso era aún peor, porque significaba que alguien había tomado una decisión consciente. Y yo empezaba a entender exactamente quién era ese alguien. Se lo pregunté a Diego esa misma noche. No directamente, ni al principio. Estábamos en la mesa de la cocina, con la cena a medias y la televisión murmurando de fondo. Mantuve un tono de voz neutral. ¿Has ido a ver a tu padre hace poco? Ni siquiera levantó la vista del móvil. No respondió. ¿Por qué? Fue una respuesta demasiado rápida, demasiado fácil. Lo observé durante un segundo. Antes estabais muy unidos, ¿verdad? Eso le hizo detenerse. Solo por un instante, y luego se encogió de hombros. Tampoco tanto. Era una mentira. Yo había visto las fotos antiguas. Había escuchado las historias de cuando nos casamos, las tardes de pesca, los cumpleaños, las largas llamadas que duraban horas. Eso no era Ikuot, tampoco tanto Ikuot. ¿Qué pasó? Pregunté. Él exhaló con fuerza, claramente molesto ahora. ¿Por qué me preguntas por él? Ahí estaba. No había tristeza, ni arrepentimiento. Le sostuve la mirada. Solo es curiosidad. Él se recostó en su silla. Se volvió muy difícil de tratar, dijo. Después de que muriera mi madre, se volvió olvidadizo, irascible, no podía valerse por sí mismo. ¿Así que lo metisteis en una residencia? No tuvimos otra opción. And quote. Tuvimos and quote. La palabra me sonó extraña. ¿Vas a visitarlo? Pregunté en voz baja. Hubo silencio. No. No sonó a la defensiva, ni emocionado, simplemente fue una respuesta plana, como si no importara en absoluto. Se me encogió el pecho. Él pregunta por ti, solté antes de poder contenerme. Eso sí captó su atención. Levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? Ahora yo le mantenía la mirada firmemente. Cada vez que voy a verle. La habitación se quedó en un silencio absoluto. ¿Has esto do yendo a vol? Preguntó arrastrando las palabras. Assenti. Su expresión cambió. No mostró culpa, ni alivio. Fue algo mucho más frío. No deberías estar haciendo eso, sentenció. Y, por primera vez, sentí que algo se rompía dentro de mí.
Porque aquello no era preocupación. Era control. No entiendes la situación, espetó. Él ya no es la persona que solía ser. Sé exactamente quién es, repliqué. Y se acuerda de ti. Eso no significa nada. Estalo. También recuerda cosas que no son reales. Lo miré fijamente. Recuerda que lo dejaron completamente solo, dije. Eso le dio de lleno. Por un segundo, algo parpadeó en sus ojos. Luego desapareció. Tomamos la mejor decisión que pudimos, dijo, ahora con la voz más baja. Tú no estabas allí. No viste cómo era la situación. Entonces cuéntamelo, le reté. Silencio. Apartó la mirada. Eso es lo que pensaba. Me levanta lentamente. Voy a ir a verle mañana. No. La palabra sonó cortante. Definitiva. Me giré de nuevo. No quiero que te metas en esto, añadió. Es mi familia. Le Mantuve la mirada. Es tu padre. Exacto. Y lo dejaste tirado en ese sitio. Su rostro se endureció. Estás cruzando una línea, Elena. Tal vez lo estaba haciendo, pero algo en mi interior ya la había saltado hacía rato. Pues a lo mejor deberías haberla dibujado en otro sitio, le dije en un susurro. No respondió, no discutió, solo se quedó allí sentado mirándome como si ya no reconociera a la persona que tenía delante. Y tal vez era cierto, porque la mujer sumisa que solía quedarse callada ya no estaba sentada frente a él. A la mañana siguiente, volví a la residencia. No por costumbre, ni por curiosidad, sino porque ahora necesitaba saber la verdad. Y tenía la profunda intuición de que mi marido no era el único que la ocultaba. El anciano estaba despierto cuando entré. Esta vez no estaba junto a la ventana, sino sentado erguido. Esperando. Has vuelto, dijo, con una voz más clara que antes. Más fuerte. Dije que lo haría, respondí, acercando la silla. Estudió mi rostro durante un largo rato y luego acercó la mano al cajón de su mesilla. La mano le temblaba ligeramente al abrirlo. Dentro había un pequeño sobre desgastado, doblado por los bordes, guardado con sumo cuidado, como si fuera de vital importancia. Toma, dijo, tendiéndomelo. Dudé un segundo. ¿Estás seguro? Asintió una sola vez. Lo estaba guardando para cuando alguien viniera por fin. Sus palabras cayeron con pesadez en la habitación. Lo cogí despacio. El papel se sentía viejo, frágil, como si lo que hubiera dentro llevara esperando el mismo tiempo que él. Abrello Cicero. Deslicé el dedo por el borde y lo abrí. En su interior solo había un documento y una fotografía. La foto cayó primero. Era Diego, más joven, sonriendo, de pie junto a su padre, felices, antes de que todo cambiara. El pecho se me encogió. Luego desdoblé el papel. Mis ojos recorrieron las líneas de texto una vez, y luego otra, más despacio esta vez, intentando asimilar lo que estaba leyendo. Pero en el fondo ya lo sabía. Muy en el fondo lo sabía. Apreté con fuerza el folio entre mis dedos. Diego. Susa. Mi voz ya no sonaba como la mía, porque esto no era solo negligencia. No era distanciamiento. No era una IQOT, falta de tiempo IQOT. Esto era otra cosa, algo calculado, algo deliberado. Y, de repente, todo cobró sentido, incluido el motivo por el cual él no quería que yo volviera allí. No dije ni una sola palabra durante el trayecto en coche a casa. No podía. El documento permaneció doblado y apretado en mi mano todo el tiempo, como si temiera que, al soltarlo, dejara de ser real. Diego estaba en el salón cuando entré. En el mismo sitio, con la misma postura, como si nada hubiera cambiado, aunque todo había saltado en pedazos. Has vuelto a ir, afirmó, sin levantar la vista. Sí. Un silencio tenso se extendió entre los dos. Me acerqué a él y dejé caer el papel sobre la mesa, justo delante de sus narices. Se te olvidó mencionarme algo, le solté. Frunció levemente el ceño, por fin levantó la vista y luego miró el documento. Su expresión no cambió al principio, pero luego lo hizo. Fue sutil, pero suficiente. ¿De dónde has sacado esto? Pregunto. No le contesté, porque él ya sabía perfectamente la respuesta. Lo cogió lentamente, leyó la primera línea, se detuvo y volvió a leerla. Apretó la mandíbula. Se suponía que tú no debías ver esto. Ni una negación, ni rastro de confusión, solo esa frase. Sentí un vacío insoportable en el pecho. Son las escrituras del gran chalet de tu padre, dijo en voz muy baja. Traspasadas a tu nombre. Exactamente 6 meses antes de que lo metieras en esa residencia. No dijo nada. Y la autorización médica para incapacitarle,
Continué. Lo firmaste todo tú solo. Seguía en silencio. No solo lo abandonaste allí, Diego. Ahora sí me miró. Me miró de verdad, con frialdad, de forma calculadora. Hice lo que era necesario. Esas palabras cayeron con más peso que cualquier otra cosa, porque ahí estaba la cruda realidad. Sin culpa, sin remordimientos, solo una fría decisión. Asentí lentamente con la cabeza y di un paso atrás. Entonces, yo también haré lo que sea necesario. Entrecerró los ojos. ¿Qué se supone que significa eso? Le sostuve la mirada por primera vez sin la más mínima vacilación. Significa que no eres el único que sabe cómo poner fin a las cosas. Cogí mi bolso y caminé hacia la puerta de salida. No estaba enfadada, no estaba destrozada, simplemente lo tenía todo muy claro. Porque esto ya no se trataba de salvar a nadie. Se trataba de elegir junto a qué clase de persona estaba dispuesta a quedarme, y junto a quién no.